Bienvenidas al podcast Ninfas de las Márgenes, un espacio dedicado a la literatura de mujeres y disidencias. Con ustedes, Laura Jaramillo Duque, Vanessa Rojas de la Litera de Amaranta y en edición Andrea Ferro. Bienvenidos a nuestro primer capítulo de Ninfas de las Márgenes del 2022, en donde estaremos hablando de muchas cosas que nos sucedieron en este inicio de año, de chocoaventuras que vivimos con mi gran compañera y amiga también de viajes, Laura, y con dos invitadas maravillosas con quienes estaremos hablando y compartiendo. En esta nueva ocasión estamos muy felices de tenerlos nuevamente y que nos acompañen en estas aventuras literarias, en donde también los invitamos a que nos sigan su nuevo perfil, el cual ya abrimos en Instagram, donde nos pueden seguir como Ninfas de las Márgenes, en donde les estaremos contando no solamente lo que sucede a través del podcast, sino contándoles también sobre las diferentes voces que nos han acompañado y que nos van a acompañar en el largo aliento que es este maravilloso proyecto. También queremos contarles que Ninfas de las Márgenes se ha renovado y hemos dado una nueva propuesta literaria o una nueva forma de entender las márgenes. En ese sentido, vamos a tener 2 capítulos por países. Sí, básicamente como para explicarnos un poco más ahí vamos a dedicar los meses a cada país, empezando por Latinoamérica, más específicamente por Centroamérica. Más específicamente vamos a empezar con El Salvador, en donde primero haremos un paneo general sobre lo que es la historia y la literatura de este país. Es muy general, tenemos una hora, entonces no vamos a... Sí, pues no, sí esperen mucho. Pero no tan... Pero la idea es que sea un abrebocas para que ustedes comiencen a nutrirse, así como nosotras, de la historia y la literatura de estos países. Y ya después, un segundo capítulo, volveremos a nuestro formato original, que será entrevistar a una escritora del país en cuestión, que les estaremos contando más adelante quién es. O quiénes son. O quiénes son también, en caso tal de que sea una conversación entre varias escritoras. Entonces, pues igual en redes también les estaremos contando más sobre la literatura de este país, sobre diferentes mujeres que han sido importantes, así que van a poder como tener una idea un poquito global y tipo dummies para introducirse en la literatura hispanohablante de mujeres de diferentes países. Entonces, vale, básicamente ese es como lo que tenemos para este 2022, que esperamos les guste muchísimo. Y pues bueno, el propósito será eventualmente lograr hacer una cartografía de mujeres escritoras, que es como el sueño grande. Ahí vamos, en el camino, poco a poco. Y bueno. Y no solamente para antojarlos, para que se acerquen a estas nuevas narrativas o que descubran nuevas mujeres escritoras, sino también para invitarles a que conozcan estos países de la mano, no solamente de nosotras, sino también de nuestras invitadas o invitadas que estarán supremamente felices de poderles contar, narrar lo que ha acontecido, no solamente en el panorama cultural, sino también social o cultural o incluso político de las naciones de las cuales hablaremos en el transcurso de este año y del otro. Y ustedes me preguntarán por qué iniciamos o por qué quisimos dar comienzo a nuestro nuevo capítulo de Ninfas de las Márgenes con El Salvador, y es justamente porque con Laura tuvimos la gran oportunidad de poder conocer esta pequeña nación que se ubica en América Central, un país que es conocido mayoritariamente por sus grandes olas, por su naturaleza, por ser mucho más un turismo natural que histórico y o cultural, más o menos. Y esto nos permitió también darnos cuenta, junto con mi compañera, el gran desconocimiento que teníamos o que tenemos todavía de las diferentes voces que se han generado, que han nacido en diferentes geografías de Latinoamérica, pero sobre todo también darnos cuenta lo poco que sabemos de estos países. Es por esto que hoy, junto con Laura, tomamos la decisión de traerles a ustedes algo de este país, no solamente su visión literaria, sino también lo que ha vivido El Salvador, que para muchos no es ajeno, que El Salvador también fue considerado uno de los países más peligrosos del mundo, que sin duda tiene unas dinámicas complejas a nivel de violencia. No es excusa para no ir a visitarlo, para no ir a encontrarse con un país maravilloso, con unos seres humanos o con unas personas que habitan, que sin duda te van a abrir su casa, que sin duda te van a abrir la vida y que te van a contar también lo que es vivir en Salvador.
Además, también teniendo en cuenta que El Salvador, al igual que países de América Latina, tuvo una compleja dinámica de violencia entre los años 70, 80 y 90 aproximadamente, que dejó unas grietas muy profundas y que siguen ahondándose en las mismas, pero que no han sido cerradas. Así que también los invitamos a que nos acompañen hoy a escuchar y hablar también sobre estas heridas, sobre su literatura, sobre qué es El Salvador en general, y que ojalá algún día tengan la oportunidad de conocer esta pequeña nación centroamericana. Yo quisiera agregar también que parte como de esta iniciativa que tenemos también es en gran medida pues yo estudié literatura, creo que ya muchos de ustedes lo saben, y creo que yo nunca estudié nada de Centroamérica, si acaso México. Entonces al final del día está muy bonito como realizar esta cartografía también con el propósito de llenar esos vacíos que la academia me dejó, porque ni una maestría ni un pregrado me sirvieron para llenar esos vacíos. Entonces al final del día, pues si la academia no lo va a hacer por uno, pues uno lo hace en el camino, y pues qué mejor excusa que este podcast. Y por eso pues también hoy les traemos a dos invitadas brutales. Las van a amar. Vanessa y yo las conocimos en nuestro viaje a El Salvador. A una de ellas la conocimos por casualidad en el Museo de la Imagen y la Palabra, que es el Museo de la Memoria en El Salvador. Es un museo autogestionado, no tiene nada que ver con el gobierno, es una cosa que fue fundada por personas que de verdad querían rescatar la memoria y llevar a cabo los duelos de sus países, cosa que es súper necesaria en todos los contextos que hemos vivido en Latinoamérica. Y en ese proceso conocimos a Tania Primavera, quien es la encargada de las comunicaciones y prensa y relaciones públicas del museo. Y bueno, ella es escritora y es comunicadora, y pues desde el 2008 está junto con los del museo, y pues además hace un montón de cosas, o sea, es una mujer brutal. Ella ha participado en edición de libros, en exposiciones sobre memoria, cultura e historia, también hace guiones para radio, para televisión, como con cápsulas culturales, ha conducido jornadas lúdicas con jóvenes sobre memoria y derechos humanos, también tiene publicados una serie de cuentos en una antología, o sea, ella es sencillamente una cosa loca. Los invito a que la conozcan. Y la otra mujer que nos estará acompañando se llama Susana Reyes. A ella la conocimos a través de un poeta amigo de El Salvador que se llama Francisco, pues también un poeta amigo colombiano que lo conocía, o sea, estos lazos que se forman entre personas en el camino. Y Susana también es una mujer para morirse de la risa, es súper ocurrente. Creo que Vanessa y yo nos reímos con ella demasiado, pues que era muy chistosa, o sea, la van a amar de verdad. Y ella, bueno, es poeta, editora, actriz y profesora. Ha trabajado como docente de lenguaje y literatura en diversas universidades, ha participado en programas de formación literaria para jóvenes y para maestros. Es editora de Índole Editores, que es una editorial que ella fundó y de la que han publicado muchísimos libros, sobre todo de escritores y escritoras latinoamericanos y centroamericanos principalmente. Es directora del Encuentro Centroamericano de Escritura de Mujeres y de la editorial Ojo de Cuervo. Coordina junto a Tania Pleites y Magda Zavala la Red de Investigación de Literaturas de Mujeres de América Central, en sus siglas es RIRMAC, o sea, esa es una plataforma que les recomendamos muchísimo si les interesa la literatura latinoamericana de Centroamérica, porque van a encontrar un catálogo de mujeres escritoras brutal y también de mujeres investigadoras, o sea que, por favor, vayan y le echen un ojo porque es muy bueno. Y también preside la Fundación Claribel Alegría. Y pues también, como buena literata, pues es un poco todera, imparte talleres de creación literaria para jóvenes y adultos y pertenece al grupo literario de mujeres, poesía y más. Y pues con este grupo hacen un montón de actividades juntas y publican libros juntas, o sea, estas dos mujeres que nos acompañan hoy, estoy segura que se las van a gozar, tanto como nosotras. Como les estábamos contando, hoy tenemos a dos grandes invitadas que también tuvimos el placer de conocerles en nuestro viaje a El Salvador, Tania Primavera y Susana, que nos va a acompañar en esta maravillosa charla, no solamente por la literatura de El Salvador, sino también por su historia, por sus situaciones culturales, políticas
y entre otras cosas que estaremos hablando con ellas. Así que bienvenidas a esta que es su casa. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y fabuloso el encuentro que tuvimos. Creo que dentro de todo lo que nos deja la pandemia, esto ha sido un gran regalo, saber que ustedes pudieron moverse hasta acá y que hayan tenido pues la oportunidad de tener tiempo para nosotras. Totalmente, y no solamente compartir con ustedes, sino escucharlas, porque tuvimos el espacio de cada una pues individualmente hablar, conocer un poco de ellas, en qué trabajan. Susana es una gran escritora, una gran editora, una gran académica, al igual que Tania, y que también es quien apoya mucho el Museo de Memoria que llama Palabra e Imagen, si mi memoria no me falla, que es autogestionado, que habla de estas heridas que también les contábamos, de esas heridas profundas que no están cerradas todavía en El Salvador. Así que no siendo más, la primera pregunta que queremos compartirles es: ¿qué es para usted la literatura salvadoreña? Pues me atrevo a responder primero. Creo que la literatura salvadoreña en los años del tiempo occidental, ¿verdad? Porque desafortunadamente y también porque contamos todo a partir de los registros físicos, ¿verdad? No tenemos un registro tan fuerte de la tradición ancestral. Sí hay registros orales, sí hay algunos registros escritos de la literatura oral, pero si lo contamos a partir de la independencia, por decir de esta fecha, ¿no? En la que ya tenemos ya 200 años, creo que la literatura salvadoreña ha sido ante todo insistencia, pero también resistencia, ¿verdad? De los escritores en un territorio prácticamente arrinconado, ¿verdad? No geográficamente, porque tenemos una ubicación geográfica sumamente estratégica para otras cosas, ¿verdad? Pero lastimosamente para todo el desarrollo cultural siempre hemos estado como en los confines, ¿no? Que de hecho fue uno de los nombres que tuvimos durante la colonización, ¿verdad? Entonces, estos casi 200 años de literatura, ¿verdad? Es un periodo breve, si lo calculamos a partir de otras literaturas, se han caracterizado, creo yo, por esa insistencia que quienes crean y aman crear a partir de la palabra, van ahí construyendo con mucha tenacidad. Y bueno, dijo bastante aquí Susana, la literatura en El Salvador, también creo que sí, hay cosas que todavía no sabemos de nuestra parte ancestral y eso es la voz que hace falta, ¿verdad? Porque siempre se le da voz a alguien, pero no es esa persona que lo ha dicho. Como ahora se ha salido, entonces eso es lo importante de escribir, que pues no llegues a publicar un libro o algo, por lo menos puedas dejar alguna memoria, porque la literatura, como dice Susana, en estos 200 años podemos ir contando, pero más atrás no tenemos muchos registros literarios, no tenemos, al menos en El Salvador, no sé si hay, creo que no como estos códices que se lograron salvar y que están en Alemania, en Dresde, que le dieron el código de Dresde, pero sí, por eso es importante, porque la literatura es un registro y aquí en El Salvador todavía estamos en descubriendo la historia de la literatura, creo yo. Todavía faltan muchos invisibles. Totalmente de acuerdo, creo que falta dar voz a muchas personas, o no dar voz, no, dar visibilidad más bien a muchas voces que son ausentes y la mayoría de estas voces siempre, o las que permanecen en esa ausencia son las mujeres y también las disidencias. Actualmente recuerdo mucho que cuando estuvimos con Laura en el museo, tú nos hablabas de Ayala, si no estoy mal, que redescubrieron hasta hace apenas unos 10, 15 años, más o menos, o menos. No, 25 años. 25 años. 25 años al menos que yo la conozco, porque la verdad es que de Prudencia, yo ni en la escuela, yo no sé si Susana, yo no oí nada de ella. Que sí demostró que no te necesitas tener un montón de doctorados, de estudios, y que demostró que todos podemos presentar nuestras ideas en papel. Escribió, ya tenía solo 2º grado. Entonces, escribía tanto y sus prosas las iba juntando hasta que logró publicar estos 3 libros y el periódico, aquel Redención Femenina. Que todavía hay un misterio ahí, cómo pudo hacer todo eso. Publicar un periódico, y en Guatemala hay 3 ediciones en 1930 y con ese nombre, Redención Femenina. Qué interesante, y esto me lleva mucho a preguntarles a ambas,
¿Cuál ha sido el rol de la mujer en la historia y en la literatura salvadoreña? ¿Ustedes cómo lo han visto? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo perciben? Creo que ese tema que te decía al inicio, ¿no? Ese punto de la insistencia es eso. Hay que hablar también, ¿verdad? Sin que esto signifique ventajas que algunas mujeres privilegiadas porque nacían en buenas familias, porque tenían la posibilidad de la educación. Recordemos que la formación de las mujeres estuvo enfocada ya fuera del hogar, digamos, de formarse como amas de casa. La otra posibilidad era la docencia. Entonces, como maestras, creo que fueron muy asertivas y muy arriesgadas, muchas, ¿verdad? En poder hacer uso de la palabra con un conocimiento pues muy sustentado, ¿verdad? En la formación como maestras, de lo que antes aquí también se llamaba, no sé si en otros lados se le llama así también o se le llamó la normal, ¿verdad? Los maestros normalistas, que si uno revisa a través del tiempo, era una formación muy integral, muy fuerte, y creo que eso permitió, o sea, hablar de privilegio sería tal vez eso para muchas mujeres, ¿verdad? Que pudieron acceder a la vida pública y al mismo tiempo poder acceder, como decía Tania, ¿verdad? Los medios de comunicación por insistencia y por necedad, ¿verdad? Y por un arrojo que para muchas también les costó muchísimo y su reputación sobre todo, ¿verdad? Porque sabemos que, como esa frase, ¿no? El hombre público es un hombre de éxito, de negocio, etcétera, pero una mujer pública, ¿verdad? No es nada referido a la buena reputación. Entonces, muchas de estas mujeres arriesgaron familia, vida personal, hijos, etcétera, ¿verdad? Para poder mantener esa voz, que era una voz que intentaba hacer transformación en lo social, ¿verdad? El caso de Prudencia Ayala, pues fue llamada loca, por supuesto, ¿verdad? Por cómo se le ocurre a una mujer pretender ser presidenta. Y es una pionera, pues, en todo sentido, ¿verdad? En la idea de eso, es una mujer puede acceder al derecho del voto. Una mujer además no solo puede votar, sino que también puede acceder a un cargo público, a un cargo político, al mayor cargo de una nación, ¿verdad? En un El Salvador muy joven, diríamos, ¿verdad? Porque no habían pasado, creo yo, pues ni 120 años, ¿verdad? De cuando Prudencia ya le está batallando por esa posibilidad. Entonces, creo que las mujeres que pudieron hacer muy buen uso de esos privilegios, que para otras también pueden tener muchos privilegios, si hablamos también en lo socioeconómico y todo esto, pero prefieren mantener ese rol, ¿no? Que el patriarcado nos ha asignado y no jugársela, ¿verdad? Perder esas cuestiones, juegan las cartas que da el patriarcado, ¿verdad? Pero otras no, tratan de darle la vuelta y avanzar, y entonces yo creo que en eso sí ha sido como muy poco estudiado todavía, pero ya comienza a visibilizarse qué es lo que hicieron muchas mujeres, ¿verdad? Hay un trabajo de las mujeres también que es tremendamente silencioso, ¿verdad? Que queda como cuando hablamos de las tareas domésticas, también en lo social y en lo político, ¿verdad? Mujeres que se dedican a trabajar en los grupos, por ejemplo, en la guerra, ¿verdad? Que tal vez no necesariamente estaban con un fusil, no necesariamente estaban en las líneas de combate, pero sí ayudaban a la gente, ayudaban a gente que no podía comer, en fin, un trabajo muy fuerte, creo yo que han hecho las mujeres, ¿verdad? Ya no digamos las escritoras, pero tal como lo decías con tu comentario hacia Tania, con lo que comentaba Tania, ¿verdad? Estamos descubriéndolas, redescubriéndolas y falta mucho. O sea, ha habido trabajo, el asunto es que ha habido un silencio también. O sea, la memoria como otra forma del olvido, como decía Borges, ¿verdad? Entonces creo que ahí tenemos una gran deuda todavía. Y sí, bueno, Susana está haciendo un gran trabajo ahí también descubriendo bastantes chicas, bastantes mujeres que escriben, porque ahí vos también hasta a mí. Yo pasaba escribiendo y vos me contactaste ahí y mira qué casualidad. Entonces, las mujeres, es cierto, a veces hasta escriben y se van puesto nombres de hombre en la historia, ¿verdad? Para hacer... Aquí hace falta eso, sobre todo descubrir mujeres que pudieron escribir en aquel tiempo, y Prudencia antes de la colonización española, ¿verdad? Sí, es algo que es curioso, que no hay nada. Y Prudencia también, a pesar de que ella pues estaba en esa lucha feminista, también en sus datos, da también en sus escritos,
habla también cosas como yo no estoy peleándome con los hombres ni nada, sino que quiero concebir a una mujer que tenga igual de oportunidades. Es así como esta mujer es como de las más conocidas, pero por ejemplo hay otras poetas que lucharon, que tienen estigmatización. Claudia Lars, por ejemplo, mucha gente solo dice, sí, fue novia de Salaroy, pero ¿a quién le consta eso? Entonces a nadie. Entonces pueden ser solo rumores. Entonces, o hay una estigmatización son débiles o solo románticos. Entonces también es válido ese rol de promover la ternura en tantos temas, ¿verdad? Lo político, lo social. Y creo que Claudia Lars es una de la Carmen Brano, es también una poeta bastante famosa aquí, pero también falta mucho por más que leer su poesía, quizás. Y así como personas como Susana, que también es poeta, que promueve a otras, así es como se va a ir registrando esta historia, al menos contemporánea, porque más atrás no hay muchos datos. Yo quiero ver, aquí estamos viendo, hay una revista que se llamó Zipactli, fíjate, salió en 1931 y se terminó de publicar en 1952. Aquí en el museo, por lo visto, es la única copia que hay. Entonces, allí escribieron personas también y estaba en el legado de Salaroy, de uno de los máximos artistas aquí que estuvo a punto de perderse, si no es humano que saca todo eso de él. Esto es importante también porque al conocer estas revistas o todo este montón de publicaciones de principios del siglo pasado, podemos saber también otros nombres. Hoy vi uno, estaba transcribiendo porque vamos a hacer una nota de eso, para ver quién más puede tener revistas Zipactli e ir descubriendo más, porque aquí no está todo en la colección. Entonces, es importante el rol de la mujer en la literatura, en El Salvador sobre todo, para irse entrelazando con las otras historias en América Latina. Exactamente, y escuchándolas pienso como en dos cosas. En una, que claro, no hay un registro de esa escritura, digamos, anterior a la independencia, como bien lo marcaba Susana, que también no solamente permitiría dar nombres o dar voces de qué mujeres escribían y quiénes eran estas mujeres, pero sobre todo también poder crear una cartografía como de pensamiento de cómo se pensaban en aquella época. Esto, me acordé mucho de esto porque justamente hace 3-4 años fui asistente de investigación de una profesora que justamente me envió a investigar en las revistas del siglo XIX aquí en el país, del siglo XIX, inicios del siglo XX, revistas específicamente creadas por mujeres, para mujeres. Y es muy curioso comenzar a leerlas y ver cómo pensaban, o sea, qué pensaban, cómo se configuraban, cómo eran sus días, cuáles eran como sus problemáticas, y también teniendo en cuenta que quiénes son las mujeres que están escribiendo, ¿no? Porque las mujeres antes de la independencia, más bien, son las mujeres que tienen la posibilidad, o incluso después de la independencia, de escribir, son aquellas mujeres que vienen de ciertos estatus socioeconómico y con cierto nivel cultural que no todas tienen acceso. Entonces, también es una configuración de un cierto tipo de pensamiento que va acorde a una estructura específica, pero que también va a dejar invisibilizadas a esas otras mujeres que están bien abajo, que por diferentes razones y posibilidades, pues no tuvieron esos privilegios que tienen. Entonces también, así haya mujeres que pudieron escribir sobre ellas, sobre sus asuntos, en su contexto puntual, nos vamos a quedar con esa ausencia también de esas otras que no sabemos por estas razones mismas. Entonces creo que es muy bonito toda esta labor que están haciendo también de revivirlas y rebuscarlas, ¿no? De ponerlas otra vez sobre la mesa, así no haya una cartografía anterior. Creo que lo que ahorita están construyendo también permiten ver y comparar cómo ha sido este proceso, no solamente escritura, sino esta configuración, entre comillas, de lo femenino, como qué es lo que se piensan y qué es lo que nos hemos pensado a través de la historia. Y qué mejor forma que también la escritura. Y esto también me recuerda, y escuchando mucho a Susana,
sobre su insistencia de llamar a la literatura salvadoreña como de resistencia, como un espacio de resistencia, como un espacio también en el cual se busca hablar, se busca escribir. Y esto también me recuerda muchísimo a, no sé mucho de la historia del Salvador, me perdonarán, he aprendido con ustedes y he aprendido leyendo, pero si bien es cierto que El Salvador ha sido un país atravesado por dinámicas sociopolíticas bastante complejas, que han generado bastantes daños a nivel colectivo como a nivel individual. Y eso también me lleva a pensar que también la literatura salvadoreña no solamente es una resistencia para escribir, sino una resistencia para el no olvidar en relación a esa memoria de dolor que llevan. Entonces, por ende, ¿ustedes cómo ven o cómo creen que ha sido el rol de la literatura con los movimientos políticos, sociales que han habido en El Salvador? Sí, se han vinculado tremendamente desde la premisa misma de que el arte parece encontrar mejores florecimientos en momentos de crisis, ¿verdad? Este país pareciera vivir en las crisis, ¿verdad? Unas crisis cíclicas, constantes a veces, no sé si a veces también desde premisas importadas nos colocamos en crisis y resistencia, ¿verdad? Yo también ahora estoy observando y tratando de ser bastante crítica, es decir, que nos interesa y cómo movemos, ¿no? Constantemente todo el accionar sociopolítico en este territorio, ¿verdad? Pero definitivamente la literatura nos ha dado las mejores voces en esos momentos de crisis, ¿verdad? Y aunque hemos tenido privilegiados como Salarroy, como Claudia Lars, ¿verdad? Que tampoco han sido indiferentes, como Claribel Alegría, ¿verdad? Que quizás de todos es, junto con Roque Dalton, las que quienes mantienen una voz de mucha resistencia, ¿verdad? Yo pienso a veces con esto que cada momento te impacta, te obliga, cuando tu única herramienta es la palabra, a volcar todo lo que sentís a través de la palabra. Y a veces las crisis, que también son visiones centralistas, occidentales, por ejemplo, este sonido que va a aparecer y nos ha acompañado ya durante casi 3 años, ¿verdad? Y quizás seguirá otro rato, es también otra crisis y nos pone a responder a ella, ¿verdad? Y también nos da pues como su propia dinámica. Y creo que los seres humanos siempre estamos doliéndonos como por las mismas cosas, pero de pronto estas cosas van impactando de frentes diferentes, ¿verdad? De ángulos diferentes. Y si bien lo que más se ha destacado y más se ha puesto fuera del territorio como la literatura de las crisis, de la resistencia, de los problemas, ha sido por la guerra civil. Y sin embargo, en este país suceden un montón de problemas y creo yo que las voces poéticas también responden a ellos. Y ya sabemos todo lo que ha sucedido con las voces poéticas de mujeres, ¿verdad? Que en un momento en el que las mujeres pueden recuperar de alguna forma, diríamos, el cuerpo, ¿verdad? Que creo que es una de las grandes batallas ganadas desde los 60, ¿verdad? Con la planificación familiar y todas estas cosas, que tenemos como esta libertad de hablar del cuerpo, todavía no terminamos de recuperarlo y bueno, ya se habla en todas las teorías, ¿verdad? El cuerpo como territorio y en este país el cuerpo de la mujer como territorio vulnerado es tan espantoso como lo fue en la guerra, digamos, toda la lucha que hubo. Y es una lucha diferente, ¿verdad? Porque ahora mujeres desaparecidas, mujeres que constantemente son violentadas, ¿verdad? Todo eso ha comenzado a aparecer ya en la literatura, pero mucha gente también dice, eso es muy fuerte. Dice, sí, oye, pero ¿qué pasó cuando tuvimos toda la poesía de la guerra y todas esas cosas? ¿No le pareció también tan fuerte? Y luego esto es una constante que está desde antes de la guerra, que continúa en la guerra y que continúa todavía. Y creo yo que es una marca de la forma terrible en la que la violencia nos determina en este territorio, ¿verdad? Y yo creo que eso es una de las cuestiones que siempre va a mantener a la literatura salvadoreña con temas bien dolorosos. Lo malo es a veces que se critica si alguien entra a los cánones para hablar de la poesía, ¿verdad? Entra a escribir en un canon, ¿verdad? De la poesía clásica, etcétera. Como decir, usted no está tratando
tratando los temas que deben tratarse. ¿Cuáles son los temas que deben tratarse? Pues todos aquellos que puedan impactar a la voz poética, ¿verdad? A quien hace la literatura, ¿verdad? Todos los temas nos impactan de manera diferente y todos los temas se convierten en importantes e interesantes porque en este caso nos da un bonito caleidoscopio, ¿no? De qué es lo que está pasando. Porque así como podemos hablar de la violencia, que es quizás lo que constantemente estamos recibiendo, ¿verdad? Pues también podemos hablar de otras preocupaciones, ¿verdad? Y de lo bello, de lo que podemos hablar a veces y llamar la belleza pura, no sé, ¿verdad? Todo eso también es una oportunidad, pero los temas ¿verdad? Creo que siguen vigentes y aunque la literatura salvadoreña se dio a conocer durante el periodo del conflicto armado, ¿verdad? Y luego como que desaparecimos un poquito del mapa de los intereses de los estudios académicos, ¿verdad? Creo que ahora estamos atravesando por otras formas continuas, ¿verdad? De violencia que están ya saliendo en la literatura y que también es lo más chévere dentro de lo que este adjetivo pudiera caber, ¿verdad? Está también permitiéndose que las mujeres expresen desde su punto de vista qué pasa con esas violencias, tanto las que padecen ellas como otras que ellas ven padecer. Bueno, yo creo que sí, hemos pasado por muchas cosas y cada tiempo ha sido distinto y bueno, el papel ha sido importante viéndolo así. Ahora que estábamos viendo esta revista Cipatli, estaban en medio de la matanza de 1932, entonces de repente están empezando a imprimir una revista, a la par de eso hacían congresos indígenas por otro lado. Entonces creo que ahorita estamos viviendo un tiempo pues diferente, que la gente decidió. Salimos de una época, como dijo Susana, una época de la guerra, que yo la viví también, una posguerra de robo, de saqueo, de pleitos, de partidos, de izquierdas, de derechas, de que se unieron y se desunieron, se casaron. Entonces, yo creo que sí, hay que registrar cada momento, pero sí, no paramos de ver, ¿verdad? Todo ese pasado, todo ese saqueo. Entonces, hay que ir registrando todo eso, pero a veces también hay que registrar lo personal, la memoria personal desde el punto de vista, porque sí, hay una guerra ahorita de poetas, no sé qué, pero también está el tema ese que está bien, ¿verdad? Cada quien se exprese y todo. No vi mucho eso antes, en hace unos 5, 10 años, pero ahorita se está dando mucho. Entonces, ahorita lo que creo que hace bastante falta es buscar como más adentro, como buscar historias, que está bien, como te digo, que está bien el tema vigente de la política, pero también lo social y más allá de un problema temporal, de un problema que le caiga mal o bien a quien gobierna, sino que ir más allá, así como hizo Church Jenna en 1930, que fue a buscar a la gente que escribía o que sabía. Entonces, porque si no, va a pasar este tiempo y no vamos a registrar otras cosas. Quizás eso siento que es importante, que no veo mucho así, porque por ahí deben haber muchas más gente que estén registrando, que estén escribiendo y que no lo publican para nada. Está ese grupo que puede acceder a publicar, a poner en redes sus pensamientos, sus artículos, pero están otros y otras, que todavía faltan sus voces. Entonces, todos los tiempos, el papel, el rol histórico lo dejó ahí. Quien quiso estar, por ejemplo, bueno, sí, siempre se me vienen pocos nombres de mujeres, fíjate, curiosamente, porque es así. Ahí hubo décadas en el tiempo de rock, podemos decir, ahorita rock es hasta cayera mal, ¿verdad? Porque podríamos decir, sí, hoy que hablamos de todo el tema del machismo, del feminismo, o canciones, podemos sorprendernos por lo que dicen. Entonces, cada tiempo pues requiere su tiempo, ¿verdad? Para decir lo que se va a decir, y ahorita es importante que todas esas voces se estén poniendo ahí. Pero hay mucha burla. Hay mucha peleadera y estamos perdiendo mucho tiempo en eso, pero ni modo, así es. Entonces creo que
que hace falta eso, ir descubriendo esas minas que pueden estar por ahí, esas gotitas ahí de oro que andan por ahí, porque seguro que están por ahí. Y no solo es el tema, sino que hay un montón de registros. ¿Sabes qué otro registro me parece importante de la natura? Del registro de nuestras plantas, en poesía, claro, en literatura, en narrativa, tirándole quizás más a lo científico, pero no tanto, porque pues sí, no, somos escritores, somos sensibles. Entonces creo que hay una arista que todavía se puede ir trabajando y es parte del rol histórico, ¿verdad? Porque ahorita pueden haber un árbol que se llama, mira, que un día recogí, que son las semillas de bálsamo, que son lindísimas. Este árbol crece solo aquí. Entonces, el árbol ya se me va, mi mamá es bastante buena en los nombres científicos, porque es bastante botánica, empírica. Entonces, el otro día iba caminando, y sí, el árbol de bálsamo se le llamó bálsamo del Perú, pero es de una zona enigmática aquí, de la cordillera del Bálsamo, cerca del mar. Ahí te mando un mapa para decirte. Entonces, el bálsamo sufre mucho porque le sacan su resina. Tiene toda una historia. Entonces, le sacan su resina, le sacan su aroma, el perfume que los mandan. Tiene una historia. Hay muchas cosas que debemos de la historia contemporánea, pero también meter todos estos temas, porque un día ese árbol, si lo seguimos cortando, ya no va a existir. Y también es político, porque la cultura es política. Si este árbol que está en la zona de sur, sí, es valioso. Entonces, es valioso y se puede, y si no hacemos una reforestación, si no hablamos de también ya nadie va a saber, y creo que es importante. A mí me interesa bastante ese tema de la naturaleza, de la memoria oral, y creo que eso también es parte de todo lo que puede incluirse, ¿verdad?, en ese registro, y por eso es importante que haya, que se conozca, esté publicado, o por lo menos que esté manuscrito algo. Escuchándolas, se me vienen muchas cosas a la cabeza que creo que ustedes entienden también por qué pasaron por un proceso de memoria, después un proceso de posmemoria, o postdemocracia, si se puede llamar, que es el momento en el que estamos nosotros después de este conflicto. Pero también lo que dice Susana es muy cierto. A veces se queda la literatura, o en general el arte y la cultura, en que tienes que narrar exclusivamente esa parte de la historia y dejas de un lado, o puedes que la narres, pero eso otro que estás narrando no puede entrar a estos cánones, porque es como si tú llevaras un letrero que diga, en este caso, Colombia es igual a violencia. Por tanto, lo que tú tienes que producir tiene que estar relacionado en eso, como si tuviera que ser un deber ser. Que claro, es importante hablar y producir y registrar, pero también es sumamente necesario, como dice Tania, registrar todos esos otros lados de la esfera, porque eso es lo que permiten realmente configurar un poco ambiciosamente lo que somos, o lo que hay, o lo que nos han hecho llegar hasta donde nos encontramos hoy en día como país, y también como personas individuales. Porque uno de los puntos que menciona mucho Tania es también la importancia, la memoria interna, de esa memoria que tú como persona, como esa cartografía tuya dentro de este espacio-tiempo en el que nos encontramos, que es fundamental también. Muchas veces nos pensamos desde una perspectiva colectiva, y posiblemente hasta en los movimientos, agrupando colectivamente, tal y tal, pero dejamos de lado esos propios trazos de qué somos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos construyendo y cuál es nuestra historia? Y también cómo la queremos narrar, ¿no? Eso también me llama mucho a preguntarme, ¿ustedes cómo creen que se tienen que hacer estos registros? Porque no solamente está el registro literario, o el registro de la escritura, políticamente decirlo así, el registro de la escritura, sino que también hay otros registros que se pueden realizar, e incluso ustedes también tienen unos registros maravillosos, que me acuerdo mucho que Tania nos contaba en el Museo de la Palabra, de la Imagen, un archivo fotográfico que tienen de el señor sacerdote, que ahorita se me olvidó el nombre, pero que sé que es importante para ustedes, porque fue una gran persona, pues lo poco y lo mucho que se ha aprendido de ustedes. Y siento que también en Salvador hay muchos registros que están ahí, o sea, que todo el mundo sabe que existe, pero ¿cómo sacarlos a la luz? Bueno, con lo de Monseñor, por ejemplo, aquí la gente viene al museo porque sabe de que puede tener una confianza en el museo, pero para eso
por ejemplo, no se puede llegar tan fácil a buscar la historia. Hay que conocer a la gente primero. A veces hay suerte, porque una vez, así fue uno de los que salió en el libro. Una vez, veredeando en El Espino, yo quería hacerle una entrevista a él. Entonces, El Espino era una zona donde ahorita ya quieren terminarse ese bosque y es el último donde están los mantos acuíferos de San Salvador, que es en la ciudad. Entonces, allí antes la gente vivió en esa finca y tuvo una vida ahí, comunitaria. Y esta señora no quiso que la grabara en audio. Entonces me contó la historia, me la contó y me dio permiso, si quisiera escribirla. Entonces después yo fui a escribirle todo, después de que ella me contó esa noche todo. Y de ahí salió Veredeando en El Espino, un relato, algo corto que salió un librito. Entonces, de alguna manera, y yo la conocí en la casa de Humano, estaba yo con Humano y María Eugenia, y me dice, mira, me dice Humano, esta señora vivió en El Espino y tiene unas grandes historias, entrevistas. Entonces, pero no, le daba pena. Entonces, sí, tuve suerte esa vez, pero a veces eso he hecho, pues, al hablar con la gente. Pero a veces también, como te digo, es poco esa parte que he escrito que alguien me ha contado un relato. Más que todo, como te lo estoy contestando, es cómo hacer llegar esas historias. Es así. Te encuentras a alguien, bueno, no estamos hablando casi solo de mujeres, pero también me encontré un pescador un día hace unos años y me contó una historia en el Tunco de cómo era antes ahí. Lo grabé, él no tuvo pena y lo acababa de conocer. Entonces, todas esas historias, ya sea hombres o mujeres, y siempre las mujeres es importante porque son las que tienen menos voz últimamente a través de la historia, pero sí a este señor logré contactarlo, allí estaba haciendo unos follajes y me contó la historia. Pero sí hay que hacerlo si uno tiene esa intención de registrar otras historias. Si no, pues, como decís, es importante contar lo personal, pero también si tienes la oportunidad de registrar una historia y escribirla, pues creo que es válido, pero hay que trabajarlo primero, hay que ganarse a la gente, y no dejarlo ahí, quizás. Después de eso estar pendiente de él, o qué sé yo. Así me ha tocado, ¿sabéis con quién? Con la historia de Morena Celarí, de otra bailarina aquí que también está casi como en el olvido. Entonces, hay mucha gente, pero no está en la historia. Y Morena Celarí murió y nadie sabe por qué, que la hallaron tirada ahí al fondo de un precipicio, en la Puerta del Diablo, así se llama. Aquí tenemos un lugar que se llama la Puerta del Diablo. Una mujer, una de las máximas bailarinas, terminó ahí. Entonces hay un misterio ahí. Entonces, ahí he escrito algo, pero sí hay muchas cosas que se pueden escribir, depende de las historias de estos personajes que ya no viven. Tú dijiste algo que me llamó mucho la atención y es, claro, las mujeres han sido las más ausentes, pero curiosamente es quienes llevan la memoria. En la mayoría de los casos son ellas las que escriben las memorias o las llevan, las pasan de generación en generación, las narran, las cuentan, las guardan. Una gran labor, una gran responsabilidad también que recae sobre nuestros propios hombros. Y para ti, Susana, ¿cómo es el registro, no? Y también cómo sacarlo. Son bonitos retos, pues, porque yo creo que también nos ponen ahora en retos de los estamentos de pensamiento que hemos tenido, en las maneras en las que hemos creído que conservar la memoria es la mejor fórmula, ¿verdad? Todo este tema de los museos, que yo creo que es una cosa gloriosa, ¿verdad? Poder saber que hay alguien y un grupo, una nación que se preocupa por atesorar los registros físicos en este caso, ¿verdad? Que generalmente en los museos eso es lo que ha terminado, pero pues ya sabemos también todos los retos museográficos, ¿verdad? Que te llevan al registro de lo oral, de lo visual, etcétera, porque como decía Tania, ¿verdad? Con Morena Celaría y dónde está el registro de sus coreografías, dónde está el registro de su trabajo. Aquí ha pasado, y no es secreto, ¿verdad? Que las transformaciones de la televisión educativa, que como se llamó al inicio, el Canal Nacional, ¿verdad? Hubo muchas entrevistas a grandes intelectuales, pero de pronto pues ya no había material y ahí estaban los casetes, ¿verdad? O no sé si eran casetes exactamente el nombre técnico de los cartuchos estos, ¿verdad? Pero como no había dónde registrar y dónde poner lo que estaba
sucediendo y que también era necesario. Bueno, que una cosa valga más que la otra, porque a fin de cuentas, a estas alturas del partido todo ya tendría que haber sido parte de nuestra memoria, pero se borraron así entrevistas a Claudia Lars, por ejemplo, a Salazar, qué sé yo, ¿verdad? Estos intelectuales, a estas personas, estos personajes que podrían darle una configuración dinámica pues a esta memoria de quiénes somos como salvadoreños. Entonces eso nos pasa, ¿verdad? Es decir, ahora ya es más fácil, digamos, el tema del acceso a la tecnología. Parece ahora con la pandemia se nos abrió todo esto del Facebook Live, pero habrá un momento de la arqueología digital en la que dirán, espérate, yo recuerdo que ya por el 2020 un festival que fue porque no se hizo presencial, bla, bla, bla. ¿Dónde está, verdad? Con el mar de información con el que nosotros tenemos que bregar continuamente, ¿verdad? Que estamos ahí siempre, ahí sí, bien ocupado el asunto, en el periplo, ¿verdad? O sea, constantemente navegando en un tremendo mar de información y luego viene cómo lo categorizamos, cómo podemos acceder a ello, cómo podemos permitir también que otras generaciones conozcan nuestro espíritu de época, ¿verdad? A través de acciones tan elaboradas, pensadas, preparadas como aquellas que vienen del simple hecho cotidiano de estar existiendo y coexistiendo con nosotros, ¿verdad? Que también configuran la memoria en el sentido más amplio de lo que llamamos cultura, ¿verdad? O sea, cómo comemos, en qué creemos, todo esto, ¿verdad? ¿Dónde está? Entonces, son retos tremendamente grandes y como dice Tania, solo de pronto, ¿cómo logramos que alguien se entere de que existe el Museo de la Palabra y la Imagen y lo visite? Y diga, qué chévere, ahí puedo yo dejar algo, ¿verdad? Que también es uno de los privilegios de tener este espacio. Muchas familias de intelectuales dicen, yo se lo voy a donar al Museo de la Palabra y la Imagen, porque además hay un lugar donde se va a poder conservar. Eso, ese tema de la conservación y el acceso, ¿verdad? Porque son esas dos cosas. Yo conservo un montón de cosas de mi madre y de mi abuela que obviamente para mí son mis heroínas, ¿verdad? Pero están aquí en mi casa guardando polvo, aguantando humedad, librándose de las polillas. No es que yo sea importante, pero para mí esa memoria de mis ancestras migrantes, que me configuran como centroamericana, porque estuvieron casi en todos los países, es un legado para mí personal, pero que yo cuido. Entonces, ¿cómo poder hacer eso? ¿Y en qué momento, como dice Tania, alguien que quitarle la pena? Porque a veces pasa eso, ya, cuéntenme, ¿verdad? Porque todo lo que usted ha vivido es importante, ¿verdad? Para este tejido amplio que es la memoria de un colectivo y de esto, pues, que nosotros llamamos nación salvadoreña. Totalmente. Y esto me lleva a una última pregunta que les queremos hacer y es para ustedes, ¿cuál es el panorama de literatura salvadoreña hoy en día? Pues empiezo yo, siempre soy optimista, les digo que creo que es muy buena, creo que tiene buena salud, creo que tiene buenos representantes y sobre todo creo que hemos logrado un paso que no sé si lo tuvimos, hablando de los registros de la memoria, yo diría que sí, ¿verdad? Pero que con las crisis, todos estos momentos de rompimiento, ¿verdad? Se pierde y es la continuidad y es en el caso de lo literario, lo poético, que es como mi espacio de mayor conocimiento, ¿verdad? El tema del oficio, ¿verdad? De saber que si escribo es también un compromiso, porque así como es importante esta memoria familiar, personal, íntima, ¿verdad? Si yo quiero sacarla para compartirla con los demás, sé que debo darle otro cuidado, porque ya será parte del imaginario de otras personas, ¿verdad? Entonces, todo esto que está detrás de que yo me dedique a trabajar con la palabra, ¿verdad? Que yo considere que escribir es un oficio, eso siento yo que lo tienen bastante las nuevas generaciones, que están como más comprometidas. También hay una brecha que se ha superado, ¿verdad? Con todo esto de la tecnología para el tema del registro, en el caso del libro, ¿verdad? El registro impreso, la edición, la publicación, la impresión, la promoción, la difusión, son mucho más amables que en el pasado, ¿verdad? Esto no quiere decir que no haya habido cosas sumamente importantes como las que señala Tania, ¿verdad? Porque claro que ha habido publicaciones fabulosas, ¿verdad? Hoy quizás podríamos decir, ¿verdad? Casi hablando como ya los mayores, ¿verdad? Como que aquello quizás por ser algo tan único en el espacio era
tremendamente cuidado, previsto, de gran alcance. Nosotros tuvimos revistas como La Pájara Pinta, que era una revista en la Universidad Nacional que tenía un diálogo con los contemporáneos de alto calibre, ¿verdad? Y uno dice, wow, ¿verdad? En esta publicación yo puedo leer a los contemporáneos y los meros, dice uno, de México, del sur, ¿verdad? De Europa, fascinante, ¿verdad? No es que ahora no suceda, quizás porque también estamos en la contemporaneidad y también porque hay muchas más cosas, ¿verdad? Poder decir dónde está lo que tengo que seguir, tenemos mucha más posibilidad de oír muchas voces. Entonces, por eso yo siempre digo, la salud es buena, ¿verdad? Aún no lleva un poquito a veces la prisa, ¿verdad? Ganando las cosas, ¿verdad? Pero igual, este registro, a fin de cuentas, en la historia, los que vienen decidirán en qué ponen el ojo al inicio, ¿verdad? Ya sabemos que en la rueda del tiempo, cosas que en un momento estuvieron olvidadas vuelven. Sor Juana Inés de la Cruz es un gran ejemplo de cómo olvidar, recordar, revalorar, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo importante es que está el registro. Y yo creo que ahora también para la literatura salvadoreña hay forma de registrarla y eso es una buena señal. Bueno, yo también creo que sí, hay bastante gente escribiendo y no sé si hay alguien haciendo crítica, porque en otros países hacen crítica y tremendo, ¿verdad? Pero entonces no, nadie se enoja, todo en México debe ser así. Aquí tenemos mucha literatura, pero sí veo que faltan muchas críticas, así como sana, pues, porque, bueno, está bien que se escriba antes, como decimos aquí, ¿verdad? Vamos ahí, está bien que la gente que escriba, que se exprese, pero a veces si me pongo a pensar qué van a decir, cómo me van a ver, no lo voy a poner tan natural como pueda. Quizás por mi estilo de cómo lo hago, pero sí puede ser otros que sí, ¿verdad? Que ya llega algún momento. Yo, por ejemplo, puedo decir algo de aquel mendigo que veo todos los días, ¿verdad? Que es algo político para mí, que es algo cultural, pero que es una denuncia que estoy haciendo. Que es como, bueno, uno de los últimos escritos que hice, que le puse el lobo estepario invisible en San Salvador, porque es un señor que llevo 10 años viéndolo, un mendigo, y nadie, ni un gobierno, ni un diplomático, nadie, ni yo quizás, le he dado, pero bueno, sí, aquí hablo que no vimos. Entonces, porque hay cosas que solo te pueden salir a veces fluidamente, sin pensarlo, qué van a decir los demás. Pero vos como editora sos también así, tiene que ser, ve a seleccionar, curar, editar y crítica, ¿verdad? Pues bueno, está bueno que te diga, mira, esto no sirve, está bueno que te lo diga otro, ¿verdad? Pero si vos decís, no, a mí me gusta, pero sí, veo que bastante gente está escribiendo. No me he puesto a leer mucho, pero sí me alegra bastante que mujeres estén escribiendo, que muchachas jóvenes estén haciendo. Y bueno, yo he bajado bastante, pero sí, tengo bastantes escritos. Sí, ese es el sueño que te decía cuando me dijiste en la ficha, de juntar mis escritos, y tengo aquí a una editora, tengo aquí a la mera, porque sí, es uno de los sueños. Pero sí, en el trabajo y todo, que hacemos más notas de prensa y salen cosas también muy culturales, pero ya otra cosa es ya ponerme a escribir yo, ya más las cosas que escribo, artículos o memorias personales o entrevistas. Entonces sí, creo que hay mucha gente que está escribiendo y que se está publicando, y lugares independientes también, de gente que está haciendo cosas. O no sé si existe La Cartonera, creo que ya no, ¿verdad? Que hubo un espacio llamado La Cartonera, que se murió el chico, ¿verdad? Que era el esposo de Alma. O gente que estuvo haciendo cosas bien bonitas, porque dije, yo quiero un libro así, un libro de cartones. Y me gustaría, porque sí, hay mucha gente que está haciendo esfuerzos, pero sí, esos esfuerzos también tienen que ser visibles en el mismo nivel de los demás, de los otros libros que puedan salir, con todo el lujo, qué sé yo. Tendría que ser bueno que se pusieran estas ediciones más sencillas a la par de las otras. Susana y Tania, muchísimas gracias por hacer parte de Ninfas de las Márgenes.
Por favor, siempre recuerden que esta es su casa, que aquí siempre van a encontrar a dos compañeras, a dos amigas con quienes van a poder conversar lo que desean, de lo que necesiten, y de verdad que es un honor haberlas tenido en este primer episodio del 2022. Gracias a ustedes. Ustedes son un lujo. Sigan así. Qué bueno, si no está. Creemos en esto, amamos esto y pues no podemos hacer otra cosa más que insistir, ¿viste? ¿Ves? Por eso digo, insistir y resistir. Y ustedes son un lujo y qué bueno, que muy agradecida por que me hayan tomado en cuenta para comenzar el año. Pues a mí también, gracias a la Ninfa Eco en Colombia, que nos invitó a este programa de literatura. Ha sido un honor ir con ustedes este momento y pues seguimos en contacto, podemos hablar. Así que muchísimas gracias. Y por favor, nos recuerdan sus redes sociales para que la sigan. Bueno, yo, Tania Primavera, Facebook o en Instagram, casi no lo ocupo, pero Tania Primavera en Twitter y en Facebook. Yo aparezco en Facebook como Susana Reyes, creo que le puse Susana Reyes.El Salvador a la cuenta de Facebook, pero me encantaría que nos siguieran a través de Editorial Ojo de Cuervo, que es una fanpage, también con RILMAT, que es esta red de investigación de las literaturas de mujeres en América Central, que siempre estamos colocando información y todo ahí para que conozcan qué sucede, ¿verdad? Qué hacen las mujeres actualmente, y luego a través de la Fundación Claribel Alegría. Muchas gracias a todos y a todas. Yo siento que de la conversación con Susana y con Tania se quedan muchos aprendizajes que van mucho más allá de una literatura de un país, y es como uno, esto que venimos hablando de la memoria y de alzar la voz, y lo otro como que también me hace pensar un poco en la literatura, cómo podemos empezar a entenderla, cómo podemos empezar a acercarnos a esta literatura. O sea, más allá de una literatura geográfica de El Salvador que tiene sus características, a mí me genera como esta sensación de... Como de algo que trasciende fronteras. Sí, o sea, algo que tú sientes que es cercano, que puede llegar a ser universal de alguna manera, o es universal. Sí, o sea, digamos, lo que sentí en esta conversación y lo que percibí es que más allá de hablar de la literatura de un país, de sus movimientos literarios, de las pérdidas de memoria que ha habido tanto indígenas como de minorías, como de disidencias, ¿sí? O sea, como que todas esas pérdidas de la memoria, lo que yo siento es que se vuelve universal, pero concretamente latinoamericano, que hay una pérdida de una memoria que se está tratando de rescatar y que investigadores varios están como tratando de encontrarla o reencontrarla de alguna forma o de reconstruirla. Entonces al final siento que pues, o sea, esto puede ser una intuición y de pronto en el próximo capítulo estoy así súper arrepentida de esto que estoy diciendo, pero siento que hay como que esta búsqueda por el quién somos, cuál es nuestra voz, cómo nos construimos, cuáles son nuestras fundaciones, sigue muy presente, a pesar de que ya ha pasado más de 200 años en que la mayoría de las naciones latinoamericanas son independientes y más de 100 años en que nos estamos preguntando cuál es nuestra voz. Pero entonces, algo de lo que... Susana decía algo también de eso, como que muchas veces nuestros afanes y nuestras voces también vienen como de lugares que no son nuestros, que pueden ser como estos afanes de lo que esté de movimiento literario a nivel internacional, que casi siempre es europeo o gringo. Como que ahí hay una voz y hay una voz desde la crisis, pero es que esa voz desde la crisis también es una voz que está dándose desde esta pregunta del qué somos, quiénes somos, cómo nos estamos construyendo, cuál es esta voz, en dónde está nuestra voz, cuál es esa memoria de esa voz. Y mi intuición no lo afirmo aún, creo que nos faltan más capítulos para poder afirmarlo y más conversaciones de literaturas de otros países. Es esa, es como que siento que todavía estamos en esa búsqueda, como que todavía no es tan claro cuál es esa característica que hace que una literatura sea X o Y. Acabo de divagar mucho, perdón. Creo que acabas de decir la mejor reflexión de la vida. Pero tienes mucha razón y yo lo único que tengo para decir, porque lo has dicho todo, sinceramente lo has dicho todo, es que
no sé si es un poco trágico lo que diré, pero sí siento que puede que lo sea, y es que es una búsqueda eterna. Creo que nunca llegaremos a esa orilla, sino que siempre estaremos navegando en todas las vertientes de ese camino, de ese tránsito para llegar a esa orilla en la que nunca vamos a llegar. Sí, pues es que también es re difícil uno como saber cuál es la voz que uno tiene mientras se sigue andando en la vida. Y en ese andar, pues hay encuentros con otras voces, hay desencuentros con otras voces. Y así, entonces como que al final del día esa identidad es algo que siempre está en perpetua construcción, sino que es como, yo creo que es como esta herida, ¿no? Esta herida de nos robaron nuestra identidad, ni siquiera como que la mataron, no la robaron, sino la extinguieron. Y ahora desde eso se volvió como la carga latinoamericana de reencontrar la identidad. Eso es muy interesante porque entonces a mí me abre la pregunta de, ¿será que esta carga que otros tenemos la tendrán otros contextos? Posiblemente sí, posiblemente no, obviamente será distinta a esta, pero sí me hago mucho esta pregunta porque si uno mira la historia, básicamente toda la historia ha sido de colonizar, y colonizar no solamente implica llegar a un territorio y acabar con la gente propia del territorio, sino también reconstruir, no reconstruir no la palabra, sino también proponer una nueva forma de entender la vida, y por tanto eso va a estar ligado a otras cuestiones, ya sea la cultura, la política, todo este tipo de cosas. Entonces, si uno mira, básicamente todas las sociedades tienen unas heridas muy profundas que tienen una carga similar. Sí, o sea, estoy de acuerdo. Pues, sí, yo, por ejemplo, es que escuchándote a ti, estoy pensando mucho en que me encantaría algún día poder invitar a estas mujeres ellas son Amaisin, no sé si lo pronuncié bien, que es una cultura, es una colectividad del norte africano, que son, al igual que muchas otras comunidades, no tienen tierra, pero tienen una cultura, tienen un lenguaje, o sea, tienen muchas cosas que les hacen ser una sociedad, pero su no tener tierra es dado justamente a estas cuestiones de los procesos de colonización que realizaron los árabes en el norte africano, que no solamente implicó llevar su estructura social y económica, sino también religiosa. Y esto implica que muchas de estas colectividades que seguramente tuvieron, posiblemente, no estoy segura, unos credos ajenos a la religión imperante de Medio Oriente o de Arabia, o de Arabia, implica que ahora hagan parte. Entonces, básicamente lo que nosotros también pasamos. Entonces, es muy curioso también ver cómo, o comenzar a unir puentes de cómo estas heridas de buscar quiénes somos, de dónde venimos o qué nos hace ser nosotros, también es una herida de otras sociedades. Sí, como que se puede volver una herida global de alguna forma, o sea, una herida humana, sí. La herida de la identidad, la herida, pues se vuelve casi que esta pregunta existencialista cliché de quién soy yo. Que recuerdo una vez en una clase que escuché a una chica que trabajaba mucho con comunidades indígenas en Colombia, que una de las primeras veces que ella fue a trabajo de campo y que entró a trabajar pues como con una comunidad indígena del Amazonas, lo primero que le preguntaron al entrar a la Maloca fue: ¿cuál es tu puesto en el universo? Literal, era ¿dónde te vas a sentar dentro de la Maloca? Porque el lugar donde te centras dentro de la Maloca es el lugar que representas en el universo, es tu lugar en el universo. Entonces esta pregunta sí es por esa identidad de quién soy, cuál es mi voz y cómo la muestro y pues cómo la hago visible. Y después, cuando ya empezamos a verlo en colectivo, es quiénes somos, cuál es nuestra voz, cómo estamos visibilizando y haciendo memoria de esta voz. Exacto, y creo que eso es una pregunta que podemos también extenderles a nuestros oyentes, de cuál es tu lugar en el mundo. Es que me gusta. Podemos dejarlos con esa pregunta al día de hoy. Exactamente. ¿Cuál es tu lugar en el mundo? Queremos que nos escriban, ya sea al mail, al Instagram, que tenemos Instagram, a las redes sociales, ya sea de Laura o la mía, pero sí nos encantaría mucho saber no solamente cuál es tu lugar en el mundo, sino también cómo lo comprendes, ¿no? Porque tú puedes conocer tu lugar en el mundo, pero si no lo comprendes,
es de alguna manera no saber por qué estás en ese espacio. Laura, ¿nos puedes contar cuál es la red social donde nos pueden seguir ahora y tu red social también, por favor? Bueno, recuerden que recientemente abrimos Instagram de la Ninfa desde las Márgenes, así que así nos encuentran, Ninfa desde las Márgenes en Instagram. Recuerden seguirnos en la Ninfa Eco, _, OK, para conocer contenidos de escritores y escritoras contemporáneos, tanto en inglés como en español, como algunas notas en portugués. Y pues a mí, una de sus servidoras, Laura Jaramillo Art. Y ahí sigan a Vanessa en la litera de Amaranta. Gracias, hasta muy pronto. Nos estaremos viendo el próximo mes. Seguiremos en esta aventura centroamericana. Estaremos invitando a una escritora salvadoreña a charlar con nosotros. Esperamos que nos acompañen dentro de un mes para contarles un poco sobre nuestra escritora invitada, para que la conozcan, la lean y pues no les decimos quién es para dejarlo como sorpresa y así como cliffhanger de serie de televisión para que se antojen del próximo capítulo. Exactamente, para que se animen a escucharnos y no solamente a escucharnos, sino también a escribirnos y sobre todo recomendarnos. Muchas gracias por escucharnos. Bye. Gracias. Diggy bow, diggy diggy bow, diggy bow, diggy bow, diggy diggy bow, bow, wow, 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 wow.